nuevamente aquí, transmitiendo estos mensajes. Como estamos de vacaciones, los estamos grabando. Ahorita sí no les digo griten con gozo porque no hay nadie. Bueno, una hermanita bien linda aquí está conmigo, pero bueno, estamos transmitiendo estos estudios del libro Yo Soy, y hoy vamos a ver la ira. La ira es un tema fuerte, y bueno, yo espero que pueda ser de grande bendición. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias te damos porque tu palabra alumbra nuestro entendimiento. Y hoy te ruego, Señor, que mis hermanas, los que escuchen este mensaje, sean honestos consigo mismos y que tú puedas llegar a sus corazones, que podamos entender que la gravedad que puede traer este pecado. Y Señor, gracias porque te tenemos a ti, que tú nos perdonas y nos ayudas a entender lo que vamos a ver el día de hoy. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero que leamos Juan, capítulo 2, versos 13 al 17, porque de ahí empezamos con esta lección. ¿Ya lo tienen? Juan 2, verso 13, dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora vemos que en esto que acabamos de leer nos habla de la Pascua. La Pascua es una de las fiestas más sagradas para el pueblo judío, y lo juntaban con la fiesta de los panes sin levadura, y por eso se extendía esta fiesta hasta 7 días. Y en sí la palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesaj, que literalmente significa pasar por alto. Ahora sí se acuerdan, cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto, hubo grandes plagas, y la última plaga era de la muerte de los primogénitos. Pero para que dentro del pueblo de Dios no hubiera ninguna muerte de primogénitos, Dios les había mandado que sacrificaran un cordero o una cabra de 1 año sin defecto, y que derramaran la sangre y bueno, pintaran los postes de su casa, embarraran de esa sangre y el dintel de los postes, para que cuando pasara el ángel de la muerte y viera esa sangre, él pasaba de largo, lo que significa la Pascua, y se salvaban y no había ninguna muerte de primogénitos. En cambio, en el pueblo de Egipto, bueno, murieron los primogénitos de seres humanos, de las personas, pero también de los animales. Y Dios así pasó por alto y guardó al pueblo de Israel por ese cordero o esa cabrita que sacrificaban. Ahora, para nosotros como hijos de Dios, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú entiendes que Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, a través de su sacrificio, nos perdona y borra todos nuestros pecados. Y al hacer eso, nos justifica delante del Padre, nos hace justos delante del Padre. Ahora, en el pasaje que estamos leyendo, si lo comparamos con lo que dice Lucas, vayan a Lucas capítulo 19, versos 45 al 46, vemos que varía un poco la estructura. Dice Lucas 19, 45,
Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando se solía festejar la Pascua, se celebraba en el templo y se ofrecían sacrificios de animales y todo, pero tristemente habían convertido la casa de Dios, el templo de Dios que representa la presencia de Dios, en Juan lo describe como un mercado, pero tanto en Lucas como en Mateo lo describe como una casa, como una cueva de ladrones. Quiere decir que todos los que estaban ahí vendiendo los animales y los cambistas, esto es que cambiaban las monedas, el dinero, eran tranzas, eran ladrones. Entonces no había un corazón recto. Y Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Tan es así que vean lo que dice Juan capítulo 2, versos 24 al 25. Si ya lo tienen, Juan 2, 24 al 25, dice así: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Entonces vemos que Jesús, conociendo la intención que había en sus corazones y que habían convertido el templo de Dios, que era la casa de Dios, para oración y todo, lo habían convertido en un mercado, en una cueva de ladrones, se enojó. Tanto que tú ves a un Jesús enojado, golpeando, azotando cuerdas, volcando las mesas, tirando las monedas y todo. Yo creo que si viéramos a Jesús así diríamos: ¿este es Jesús? ¿Realmente es Jesús? Como que a veces solo conocemos la parte del amor de Jesús, pero acordémonos que Jesús es como una moneda, en donde una cara de la moneda es una oveja y la otra cara de la moneda es león. Entonces Jesús es león, pero también es oveja. Él vino como oveja, pero va a venir en su segunda venida como león, porque va a venir a juzgar la tierra. Ya no va a venir como un cordero para ser sacrificado, en donde se dio a sí mismo, dio su vida, sino ya va a venir como león para juzgar la tierra. Pero aquí vemos que él estaba indignado, estaba enojado, tenía realmente un celo santo. Y bueno, de acuerdo a lo que acabamos de leer, Jesús tenía una ira santa y vamos a analizar 3 tipos de iras que hay. Está la ira santa, está la ira en la carne y está la ira producida por demonios, que es la ira satánica. Y vamos a analizar cada una de ellas. En primer lugar, vamos a ver la ira santa. Acompáñenme por favor al Salmo 69, 9. Salmo 69, 9. Porque aquí estaba profetizado desde antes que el Cristo iba a sentir un celo por la casa de Dios. Dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Yo cuando leí esto dije: ay, ¿por qué ponen palabras tan complicadas? No, pero vamos a explicarlo. La palabra consumió significa carcomió o devoró. O sea, Jesús le carcomió, le dolió lo que estaban haciendo en el templo. Y tuvo celo. La palabra celo significa, entre otras cosas, fuego interno. Y puede ser de manera positiva o negativa. Ahora quiero que veamos, bueno, yo se los leo,
para que lo entiendan mejor, la Biblia para Todos traduce este mismo pasaje de la siguiente manera. Dice, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Se entiende más fácil, ¿no? Cuando tú ves que blasfeman el nombre del Señor, tú puedes llegar a sentir un celo santo, una ira santa. Pero si te fijas, es una ira que no por algo que te hayan hecho a ti, sino es una ira que te nace por lo que dicen o hacen en contra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, Saulo, antes de toparse con Jesús, él era un perseguidor de cristianos. Él tenía todo el conocimiento del Antiguo Testamento. Sin embargo, no tenía la revelación del Antiguo Testamento. Él tenía un celo, pero no conforme a Dios, no conforme a ciencia, no tenía la revelación. Tenía un fuego interno que le quemaba, pero negativo. Él realmente, honestamente creía que los cristianos querían desviar al pueblo de Dios de su Dios, del Dios que hizo los cielos y la tierra, y por eso los perseguía a muerte. Cuando se topa con Jesús y le dice Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo se queda, Saulo, le dicen antes, se queda sorprendido y le dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, Saulo tenía un celo de Dios, pero erróneo. ¿Por qué? Porque no había entendido que realmente Jesús era el Cristo profetizado por los profetas. Y vemos que después, cuando recibe la llenura del Espíritu Santo, es cuando se le caen las escamas de los ojos y cuando entiende realmente que Jesús era el Mesías, era el Cristo. Amén. Ahora, ya vimos que la ira santa es cuando sientes un fuego interno por algo que dicen o hacen en contra de Dios, no es hacia tu persona. Por eso te duele tanto por el amor que tú le tienes a Dios. Ahora, encontramos otra ira que es la ira en la carne. Y vean lo que dice Gálatas 5, 19 en adelante. Recordemos que estamos en un cuerpo corruptible, nacemos con pecado. Las obras de la carne que ahorita vamos a leer están en este cuerpo corruptible y dentro de estas obras de la carne se encuentra la ira. Vamos a leerlo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos y que dice iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para vencer las obras de la carne? Estar conectados con Jesús, como lo dice Juan 15:5, no lo vamos a buscar, pero es cuando Jesús les dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Entonces, las obras de la carne, ¿cómo se combaten? Con el fruto del Espíritu Santo. Ahora, dentro del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, si se fijan, están hasta el final y son los más difíciles de producir o de dar. En nuestras fuerzas no podemos, como ya vimos, pero por ejemplo la mansedumbre nos ayuda a mantenernos tranquilos
y no pelear. Y la templanza es tener dominio propio. Ahora, vean lo que por favor dice Santiago 1:19, porque esto es bien importante entenderlo. Si tú descuidas tu comunión con el Señor, tu espíritu mengua y tu carne se fortalece. Y entonces puedes caer en esto que viene en Santiago. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea qué cosa, prontos para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto viene en Santiago 1:19 al 20. Cuando tú descuidas tu comunión con el Señor, te va a costar trabajo mantenerte calladito y no enojarte. Hay cosas que justamente nos hacen enojar. Vean lo que dice Efesios 4:26 al 27. Y ahorita les explico todo. Efesios 4:26 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, si tú descuidas tu comunión con el Señor, fácilmente te vas a estar enojando. Y al tú estarte enojando, cuando alguien te hace algo, no lo escuchas, luego hablas y haces cosas que van a ir en contra de lo que Dios quiere. Enojados podemos ser muy injustos. Entonces, si tú aquí, les decía que hay cosas que justamente nos hacen enojar, pero de ti depende que ese enojo se apague o se incremente. Si tú, por ejemplo, te enojaste, no sé, te mintieron, te lastimaron, te dijeron algo que no era cierto y tú te enojas, es mejor tomar la actitud que tomó Jesús de quedarse callado y ya después, en tu intimidad con el Señor, decide perdonar y bendecir a esas personas. Si tú haces una costumbre en tu vida de antes de dormirte, te acuerdas de todo el día, te acuerdas de las cosas que te hicieron y decides perdonar, no te acuestas sin antes perdonar, tú vas a salir bien librado. Pero si tú te acuestas con ese enojo, no perdonas, tú le abres puerta al diablo, le abres puerta al enemigo, en donde ya lo hemos visto muchas veces, va a entrar el demonio de una ira reprimida, va a entrar el demonio de amargura, incluso puede entrar el demonio de odio. Entonces vemos que esa ira en la carne se puede transformar en una ira satánica, porque ya entran demonios que te comienzan a afligir. Y el mejor ejemplo lo podemos encontrar en Saúl. Si se acuerdan, Saúl se enchamucó, pero ¿cuál fue la raíz de que él abriera la puerta? Vamos a irlo analizando. Vayan por favor a 1 de Samuel, capítulo 13, versos 6 en adelante. 1 de Samuel 13, 6. Aquí es la primera vez donde vemos que Saúl desobedece a Dios. Y dice así: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho,
Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreceré el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aquí vemos que Saúl, por miedo a que los filisteos los atacaran y por no ser paciente, porque el que tenía que hacer el sacrificio era el profeta Samuel, no él. A él no le correspondía hacer eso. Pero él, por miedo y por impaciente, desobedece al Señor y empieza a hacer algo que no le correspondía a él hacerlo. Lo más impactante es que él creía que estaba haciendo algo bueno. Si se fijan, él decía: yo no he implorado el favor de Jehová, por eso lo hice. Él creía firmemente que estaba haciendo lo correcto. Nunca vemos que él se haya arrepentido de lo que hizo. Más adelante vemos que desobedece por segunda vez. Dios, a través del profeta Samuel, le dice que tenía que destruir a todo el pueblo de Amalec y no dejar vivo a nadie. Tenía que destruir a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los de pecho, a los animales, todo, que podemos pensar que es algo muy tremendo, muy violento, pero Dios por algo lo mandó, para que la maldad no se extendiera. Sin embargo, veamos lo que él hizo. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 15, del 7, y vamos a leer del 7 en adelante, por favor. 1 de Samuel 15, 7, y vean lo que dice. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag, y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vayan ahora al verso 13, por favor. Verso 13, dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero de lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos,
¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, vean lo engañado que estaba. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec. ¿Cuándo le dijo Dios que tenía que traer vivo al rey? Tenía que matarlo junto con todo lo demás. Dice, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Cuándo le pidió Dios eso? Para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado porque no seas rey. Y ahorita le seguimos leyendo, pero quiero enfatizar algo importante. Aquí nos compara la palabra de Dios, el pecado de rebeldía en la misma posición que el pecado de brujería o de hechicería. Cuando nosotros hemos ministrado a personas, ministrado liberación a personas que han tenido mucho que ver en su pasado con el ocultismo, con trabajos de brujería, hechicería y todo eso, se manifiestan de una manera impresionante. Son los demonios más fuertes de sacar y se manifiestan de una manera impresionante. Y lo mismo pasa con las personas que no obedecen a Dios. Si te fijas, Saúl obedeció a medias. Él creía que había hecho lo correcto, obedeció en parte. Lo vil, lo menospreciado, lo destruyó, pero lo mejor del ganado lo dejó vivo y al mero rey lo dejó vivo y él creía que estaba haciendo lo correcto. Y eso hizo que abriera puertas más todavía para que demonios entraran y lo afligieran. Y ahorita vamos a ver cómo lo afligieron. Pero antes, quiero que veamos misma primera de Samuel 15, verso 30, porque él nunca realmente se arrepintió. Vean lo que dice el verso 30. Primera de Samuel 15. Dice, y él dijo, yo he pecado de boca para afuera, pero te ruego, vean lo que dice, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que realmente le importaba a Saúl? Quedar bien delante de los demás. No le importaba quedar bien delante de Dios. ¿Contra quién pecó? Contra Dios, no contra el pueblo. Él cometió una grave falta de desobediencia, de rebeldía en contra de Dios por no hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y esto hizo que abriera puertas a unos demonios muy fuertes que se manifiestan como los demonios de brujería y de hechicería. Si se acuerdan, vemos que después, más adelante, cuando David pelea contra el gigante Goliat,
Bueno, antes de esto, él ya estaba enchamucado y de repente demonios lo atormentaban, y fue cuando David iba y tocaba el arpa y como que lo aplacaron, ¿no? Aplacaba a sus demonios con la alabanza. Sin embargo, vemos que después, cuando mata David al gigante Goliat, las mujeres comenzaron a cantar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y ahí abrió más puerta todavía. Y vamos a leerlo. No, bueno, sí. Primera de Samuel capítulo 18, verso 8, porque más adelante vemos que se enoja muchísimo y Mical le salva la vida. Vamos a leerlo. Dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Vean ahora lo que les decía de Mical en Primera de Samuel capítulo 19, verso 11. Primera de Samuel 19, 11 dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Entonces vemos que Mical lo salva de que su padre, su propio padre, matara a David. Vean ahora lo que dice Primera de Samuel capítulo 20, versos 30 en adelante. Ahora, antes de leer esto, vemos que él se enojó tanto con Mical y le dijo: ¿por qué? ¿Por qué dejaste vivo a este cuate que yo quiero matar, no? Pero Mical amaba a David, y entonces, y por miedo a su papá, porque su papá se manifestaba de una manera tremenda. Una persona que tiene una ira satánica, su rostro se transforma, no es esa persona. Muchas personas, bueno, de hecho, cuando una persona tiene un demonio de ira satánica, cuando está ya, se enoja, es muy peligrosa. Tienen una fuerza impresionante estos demonios. Se transforman, dicen cosas, hacen cosas y luego ni se acuerdan de esas cosas que hicieron. Pero vamos a ver ahora cómo reaccionó ante su propio hijo, Jonatán. Primera de Samuel 20, versos 30 en adelante. Dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, su propio hijo, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí? O sea, le recordó a su mamá, ¿no? Dice: para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Aquí vemos que una persona que tiene una ira satánica no escucha, no atiende a las personas, no razona. Jonatán dijo: pues ¿qué hizo? Pues ¿qué mal te hizo? No, pero él no escuchó, dijo: tráemelo, y de hecho le manda una lanza a su propio hijo, en donde Jonatán dijo: no, este cuate está re loco de veras, ¿no? Ahora, vemos también que David huye, se esconde en la cueva de
en la cueva de Adulam, pero vemos también que esa furia, esa ira satánica que tenía Saúl, la arrojó también sobre sacerdotes de Dios. Vamos a leerlo. Dice en 1 Samuel 22:17, David huye primero con Anob, con el sacerdote Ahimelech, y ahí este sacerdote le dio panes, le dio la espada de Goliat. Y vean cómo reaccionó Saúl cuando se enteró de lo que había hecho este sacerdote para ayudar a David. Dice, entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Ellos tenían temor de Dios. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. ¿Pueden imaginarse esto? Estaba tan endiablado que esa ira la volcó sobre todo un pueblo donde vivían los sacerdotes y los mandó matar. Vemos también, termina antes de que muriera, consultó incluso a una adivina. Él tenía ya las puertas tan abiertas que todos los demonios entraban y por eso estaba bien endiablado. Vean lo que dice 1 Samuel capítulo 28, verso 5. 1 Samuel 28, 5. Dice así: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón. Tuvo miedo porque él ya no tenía temor de Dios. Él estaba ya totalmente mal, estaba endiablado. Dice, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y vemos que luego pues fallece de una manera tremenda porque él quiso suicidarse, pero seguía vivo y entonces le pide a un cuate que pasó por ahí: termina de matarme porque pues quería echarme sobre mi espada, pero sigo vivo. Entonces sufrió realmente una muerte trágica Saúl, pero tristemente nunca se arrepintió de los pecados que había cometido. Y todo empezó porque fue rebelde, porque no obedeció a Dios, obedeció a medias y nunca se arrepintió. Y fue de mal en peor. Entonces, él realmente podemos ver que tenía, entre tantos demonios, tenía una ira satánica que lo movió a querer matar a David y lo persiguió a muerte toda su vida, y también a matar gente inocente, en este caso a sacerdotes. Entonces es algo de realmente triste y muchas personas no han entendido que lo importante que es perdonar cuando te lastiman, lo que vimos en Efesios 4, que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque si tú no perdonas, abres puertas para que el enemigo entre y te aflija. Pero también podemos ver que tú abres puertas a demonios cuando no obedeces lo que Dios nos manda en su palabra, o cuando Dios te pide algo en
específico y no lo haces, tus autoridades espirituales o tus autoridades te piden algo y tú no obedeces como Dios quiere que lo hagas u obedeces a medias. Eso, si tú no te arrepientes, abre puertas para que demonios, que son los mismos que atacan a las personas, que caen en brujería, en hechicería, en todo eso, son los mismos demonios que te van a atacar a ti. Entonces, en ti está, quieres hacer un borrón y cuenta nueva, arrepentirte realmente y ser libre de esa ira satánica, entonces tienes que perdonar y pedir perdón. Ahora, hemos visto también que personas que han sido abusadas sexualmente guardan una ira reprimida y es tan fuerte esa ira que se convierte en amargura e incluso se convierte en odio y se enchamucan tremendamente porque no han logrado perdonar a esas personas que los han lastimado. Yo hoy quisiera decirte que tú puedes ser libre de esa ira satánica si tú has padecido por ella, que lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón y luego perdonar, pedir perdón dependiendo el caso y luego echar fuera en el nombre de Jesús ese espíritu de ira, de amargura, de lo que haya entrado y luego vivir en santidad tomados de la mano del Señor. Si tú hoy no conoces al Señor, yo te quiero invitar para que recibas a Cristo en tu corazón. Con una simple oración, solo repite conmigo esta oración para que Jesús entre a tu vida y puedas dar ese primer paso para poder enfrentar esta ira que no viene de Dios. Amén. Entonces, si quieres, acompáñame en esta oración. Padre Celestial, gracias te doy por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Hoy reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado y reconozco y entiendo que merezco un castigo, pero Jesús en esa cruz pagó el castigo que yo merecía por pecadora. Hoy, Señor Jesús, te doy las gracias por derramar tu sangre para perdonar mis pecados. Y te abro la puerta de mi corazón para que tú entres. Te confieso como mi Señor y mi Salvador y creo que no te quedaste clavado en la cruz, sino que resucitaste al tercer día y estás ahora a la diestra del Padre y hoy entras a mi vida, entras a mi corazón. Te necesito. Gracias porque tú pagaste ese castigo por mí y ahora estoy bien con mi Padre y quiero conocerte cada día más a ti y a mi Padre Celestial. Gracias por lo que hiciste en el nombre de Jesús. Amén. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, te felicito con todo mi corazón y yo te invito a que leas una Biblia, consigue una Biblia, empieza por leer el Nuevo Testamento para que puedas entender todo lo que Jesús hizo. Estamos viendo, estudiando el libro de Juan, porque de los 4 evangelios, Juan es el evangelio que más habla de lo que Jesús hizo por nosotros, para que lo entiendas de una mejor manera. Y bueno, yo espero con todo mi corazón que si alguien te lastimó y no has podido perdonar, que hoy entiendas la gravedad de la falta de perdón y puedas perdonar a esas personas. Eso es todo, los dejo, que Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo.